Bueno, es fundamental que tengamos en cuenta la edad materna, es decir, la edad de la paciente. La edad de la paciente unida a la severidad de la endometriosis es la que va a marcar nuestra recomendación del tratamiento más adecuado. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer una paciente para saber qué tratamiento le corresponde es venir a hacer una ecografía con un especialista en reproducción. Esa ecografía es fundamental porque nosotros lo que vamos a buscar es valorar la reserva del ovario, hacer un contaje de los folículos activos en ese ovario en ese momento en el que está la paciente. Ese contaje más una analítica que se hace y tienes el resultado en 24 horas, que se llama hormona antimülleriana, nos da una valoración de la reserva, de la actividad que tiene ese ovario, y a partir de ese pronóstico vamos a definir el tratamiento más adecuado para esa paciente. Por un lado sería lo que he dicho, la ecografía y la analítica, pero por supuesto hay que tener en cuenta también el deseo gestacional de esta paciente, porque a lo mejor la paciente es muy joven cuando debuta la endometriosis. Entonces, si la paciente no tiene deseo gestacional en ese momento, los especialistas en preservar la fertilidad, en reproducción, le tenemos que ofrecer la preservación de ovocitos, es decir, la congelación de esos ovocitos. La preservación es un tratamiento que socialmente cada vez se conoce más de él. Es sencillo, solo tienes que pasar por una ecografía previa, como he dicho, y durante unos 11 días estimular ese ovario. Y tus óvulos quedan guardados en un centro como es el IBI durante el tiempo que esa paciente considere hasta que desee ser madre. Pues si por algún motivo esta paciente considera que tampoco quiere preservar sus ovocitos porque piensa que nunca va a ser madre, yo le aconsejaría que de forma tranquila viniera cada año a hacerse un control de ecografía y una antimülleriana, es decir, que cada año ella fuera consciente de cómo esa reserva en el ovario puede estar disminuyendo y a partir de allí tomar una decisión si quiere o no enfrentarse a una preservación de la fertilidad. Entonces, hemos hecho ese control y la señora además nos dice, o la paciente nos dice que quiere ser madre, es decir, que sí que tiene deseo de ser madre. Entonces, nosotros decidiremos el tratamiento de reproducción en función de la edad que tenga y cómo esté su reserva. Es decir, tenemos una paciente por debajo de 35 años y con una buena reserva ovárica, si su grado de endometriosis es leve, fácilmente le podemos aconsejar que intente la gestación espontánea, pero siempre siendo conscientes que la gestación espontánea va a disminuir respecto a la población general, porque la endometriosis produce una caída en la calidad de esos ovocitos. En esta paciente en la que es joven y la endometriosis es mínima, la inseminación artificial, que es colocar el semen dentro del útero una vez has confirmado la ovulación, también es un buen método. Pero en este caso la tasa de embarazo también cae o se reduce respecto a la población general. Podemos pasar de tener un 15, 18, 20% en una población habitual nuestra a caer a un 8%. Es decir, sí que la endometriosis afecta en alguna medida a la calidad de esos óvulos que tenemos en ese momento. Si esta paciente joven con buena reserva no tiene una endometriosis mínima, sino que la endometriosis es moderada, y tenemos hallazgos ecográficos de endometriomas, les vamos a aconsejar una cirugía. La cirugía está confirmado que puede mejorar las tasas de gestación espontánea y que esas tasas de gestación espontánea se mantienen a lo largo de los primeros 12 meses. Es decir, que le daríamos una posibilidad de una cirugía controlada, conservadora, por un buen equipo que supiera tratar los ovarios con cariño, y de allí mantendríamos un año de expectativas en cuanto a la gestación espontánea, y si no se consiguiera ya pasaríamos a ofrecerle una fecundación in vitro, que ya no es una inseminación como colocar el semen dentro del útero, sino que estimularíamos el ovario, cogeríamos esos ovocitos, los fecundaríamos y después, en un siguiente paso, pondríamos el embrión dentro del útero. En el caso de que la paciente tenga una endometriosis severa, es decir, grado 4, allí la cirugía está contraindicada. Directamente pasamos a ofrecerle un tratamiento de reproducción asistida. Y así como en el pasado se aconsejaba que esa paciente llevara un tratamiento de 2-3 meses con un análogo de la GnRH, que no es otra cosa que una inyección que lo que hace es bloquear la hipófisis y mantener los ovarios en reposo,
Ahora los estudios recientes lo que hacen es indicar un anticonceptivo específico durante 6-8 semanas antes de intentar la fecundación in vitro. Estos anticonceptivos pueden ser el Cularia o el Daniel, que incluyen el Denogestrel, que además les ayuda a estas pacientes a controlar el dolor, cosa también muy importante para mantener una calidad de vida adecuada. Por lo tanto, a la pregunta de qué tratamientos podemos ofrecer a estas pacientes, como veis es un abanico muy amplio, desde ofrecer una preservación de la fertilidad en aquella mujer que no quiere ser madre actualmente, como un tratamiento sencillo si la endometriosis es mínima, que puede ser una inseminación intrauterina o una cirugía y una fecundación in vitro en los casos más complejos de pacientes con una endometriosis más severa. Si la mujer no es joven, es decir, tiene más de 35 años, para nosotros a nivel reproductivo los 35 marcan la frontera, o su reserva ovárica cuando el especialista ya hace la exploración y ve un contagio bajo de folículos o la antimuleriana muy elevada, no le vamos a ofrecer ya inseminaciones, sino que vamos a ofrecerle directamente una fecundación in vitro. Y si hay una indicación de cirugía, siempre insistiremos que primero a tener que realizar esa cirugía, bien porque el endometrioma sea muy grande o haya una sospecha de malignidad, siempre le vamos a aconsejar que nos permita hacer un ciclo de preservación de esos ovocitos. Es decir, que antes de someterse a un riesgo quirúrgico más un riesgo de pérdida de cantidad de ovocitos, estaremos ofreciéndole que nos permita guardar esos ovocitos, luego someterse a la cirugía y por último hacer un tratamiento de fecundación in vitro para conseguir esos embriones y transferirlos.